vamos a ver cuáles son las características de la sintaxis. El primer ejemplo es: enseñamos a la gorila a hablar. Gorila y los seres humanos comparten el 98% de los genomas. En este sentido, podemos decir que prácticamente somos primos. Entonces, la cuestión es que si podemos enseñar a nuestros niños a hablar y si enseñamos a la gorila exactamente el mismo método, el mismo procedimiento como enseñamos a los bebés, entonces quizás la gorila también sabe hablar. Pero la dificultad consiste en que la gorila, como no tiene cuerdas vocales como los seres humanos, entonces no se puede enseñarle un idioma donde necesita vocalización. Entonces enseñamos el lenguaje de signos. Pues dos lingüistas adoptaron una gorila y le han puesto un nombre que se llama Nim Chimpsky. Y le enseñaron el lenguaje de signos americano. La cosa es que todo va muy genial, todo va muy bien en los primeros 26 meses. El nivel del vocabulario que consiste el vocabulario de los niños humanos y el vocabulario del NIM es más o menos el mismo. La cosa ocurre después de otros 26 meses. El nivel del MLU, que es una medida para indicar las frases que ha hecho una persona. Entonces, el MLU, si es más grande, significa que puedo hacer frases más largas. Si MLU es pequeña, significa que esta frase pues es muy corta. Entonces, el nivel de MLU entre el gorila y los seres humanos es más o menos lo mismo en los primeros 26 meses. Pero en los 52 meses, o sea, 26 meses después, el nivel de gorila todavía está en los primeros 26 meses, pero el bebé ya está aquí, el bebé ya son 8 veces mayor que la gorila. Aunque después del experimento, la gorila podía producir hasta 125 palabras de lengua de signo americano. Y los lingüistas analizaron los 25.000 combinaciones que produce la gorila, el Nim Chimpsky, y se da cuenta de que la mitad que son 2 palabras. Y además estas 2 palabras no tienen orden fijo. Entonces, puede decir plátano, come y come. Plátano es la misma cosa. Y además, hay muy pocas porcentaje de las frases que tienen 3 palabras. Pero la tercera es la repetición de la primera. Es decir, es manzana, come, manzana. O sea, la gorila no tiene sintaxis. ¿Por qué? No puede tener un orden fija y además no se puede combinar las palabras. Pues después del intento del Nim Chimpsky, había otra gorila, pues también juega un papel importante que se llamaba Coco. Y esa gorila se puede producir hasta 400 palabras de lengua de signo americano. Pero nunca se puede producir una frase, la sintaxis. No se puede combinar las palabras como combinamos los seres humanos. Caesar is home. Pues otro ejemplo es la niña salvaje Jenny. Jenny estuvo encerrada en una habitación durante 13 años por su padre. Durante estos 13 años, Jenny no podía hablar, no tenía contacto humano con otro tipo de persona. Y ni siquiera podía producir sonido, porque una vez se produciera sonido, su padre le castigaba. Y Jenny ha sido rescatada a los 13 años. Entonces varias personas la querían ayudar para incorporarse de nuevo a la sociedad. Pues entre ellos había una lingüista que quería enseñarle a hablar inglés. Pero después de varios años de intento, la lingüista fracasó. O sea, Jenny podía producir algunas palabras sueltas en inglés, pero nunca podía formar una frase. Nunca podía construir las diferentes palabras para combinarse entre sí y formar una unidad grande. O sea, a pesar de que Jenny es un ser humano, su capacidad de sintaxis es como la gorila. Es decir, Jenny no tiene sintaxis.
El otro ejemplo es un niño inglés que se llama Chris. Y ese niño tiene el problema cerebral desde pequeño. Entonces no podía ni atar los algodones del zapato. Pero tenía una capacidad sorprendentemente buena que es absorber idiomas. Los hombres normalmente tienen menos talento que las mujeres para las lenguas. Aunque Christopher habla y escribe en más de 20 lenguas, incluyendo algunas tan exóticas como el hindi y el húngaro. No se puede vestir solo o ir solo a la ciudad, pero puede leer la prensa mundial. Muy bien, empezaremos con este. ¿Qué lengua es esta? Griego, está en griego. Telesta. Bien. Citizen, politis. Citizen politis. ¿Qué dice? Dice que buscan un cambio. Eso está muy bien. ¿Y aquí qué pone? Koch ve a Alemania como un Konkursfall. ¿Qué lengua es esta? Serbo-croata. ¿Qué dice? La reina perdió 5 millones de libras. Excelente. ¿Y qué lengua es esta? Sueco. ¿Qué dice en sueco? ¿Puedes leer en sueco? No. ¿Qué tal en inglés? Vuela 3 veces. Volad, refugiados. Muy bien. ¿Qué lengua es esta? Ruso. ¿Cómo se llama el periódico? Izvestia. ¿Puedes leer en ruso? Yo no sabía eso de mucha gente. De Abramovich. Entonces Chris, que podía hablar hasta 17 idiomas extranjeros sin ningún problema, como si fuera el nativo. Podía hablar simplemente mediante escuchando la conversación de su cuñado, que es polaco, y un peruano podía hablar polaco perfectamente. Entonces, ¿por qué Chris, que se podía hablar idioma y nosotros los adultos, a pesar de su problema cerebral, y nosotros nos cuesta tanto aprender un idioma extranjero? Entonces, los investigadores pues han estudiado este caso y ellos inventaron un sistema de comunicación, un idioma que no existe ese idioma natural. Okay, no es un idioma natural porque no tiene la gramática de un idioma natural, porque todos los idiomas del mundo existe el morfema no negativo. O sea, a pesar si hablas inglés, hablas francés, hablas castellano, o chino o japonés, siempre tiene esa morfema negativa no. Esto es universal. Entonces, este idioma EPUM que inventaron los investigadores no tenía esa regla. Entonces, en este idioma, ¿cómo se forman las palabras negativas? ¿Cómo se forman frases negativas? Pues por cambiar el orden de palabra. Si yo quiero decir Jin come picante, en EPUM es come Jin picante. O sea, cambia la segunda palabra y la primera palabra, el orden, pues ya tengo la frase negativa. Es una regla muy fácil de enseñar después de varios ejemplos. Pues los adultos, los gente normales, digamos, que no son superdotados, hablan muchos idiomas, aprendió a EPUM. Pero Chris nunca aprendió. No podía formar la palabra. A pesar de que dice claramente que EPUM es pues cambia el orden, ya significa no, pues no podía hablar. A pesar de que el Chris habla 17 idiomas, de los cuales habla español, finlandés, turco, pues hindi, pero no podía aprender el EPUM, que es una frase muy fácil, que es simplemente cambiar orden, ya significa no. Entonces, ¿por qué Chris no podía hablar el EPUM? No podía aprender EPUM. Porque el Chris no está aprendiendo el idioma, porque EPUM es un idioma artificial. O sea, su regla no existe en las lenguas naturales. El Chris podía hablar idiomas naturales, pero idiomas inventadas que no obedece la sintaxis de la lengua humana, no podía hablar. Y los adultos, ¿por qué podía hablar? Porque no estamos hablando ese idioma, estamos usando nuestra lógica para poder deducir la regla de este idioma inventada y aprender. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por verme en este capítulo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.